Irma. Y buenos días con todas, espero que me escuchen bien y quería agradecer a Ana Guadalupe, a Nati y a Mar por la palabra y por la fuerza que nos dan. Más bien las que nos abrazan son ustedes, compañeras. De verdad, he quedado muy conmovida, perdón. Este, como dijo Irma y lo que venimos haciendo con las compañeras de Acción Ecológica y en otros encuentros que hemos tenido con la misma red, nosotras acompañamos, ¿no? Y creo que lo que hacemos es recoger su palabra, compañeras, para ponerla en valor y para construir justicia para nosotras. También decimos hace unos años que cuando construimos justicia para nosotras, lo hacemos para toda la sociedad, ¿no? Cuando sanamos nosotras juntas, como decía Ana Guadalupe, sanan los hijos, sana la tierra, sanamos de la guerra también, eh, y no porque nosotras no vivamos violencias, sino porque en lo que compartimos construimos, ¿no es cierto? Entonces desde ahí quería hablar yo agradeciéndoles y poniendo muchísimo en valor su palabra, compañeras. Yo quería recoger unos puntos que ya mencionaron con su testimonio, tanto Ana Guadalupe como Nati y Mar, así que si me permiten me voy a tomar el tiempo para no pasarme. Eh, y los quería recuperar justamente para la construcción de nuestra justicia, ¿no? Para pensarlo juntas. Yo pensaba escuchándolas justamente que ahí donde hay justicia para las mujeres en construcción, hay una comunidad, ¿no? Que hemos ido formando, estamos siempre muchas, entre muchas andamos, entre muchas complotamos, entre muchas construimos, ¿no? Y en estos años yo creo que eso nos ha dado mucha fuerza. Nosotras recogemos la fuerza de ustedes también para poder construir, y donde hay comunidad entonces hay una construcción de nuestros comunes, ¿no? Y uno de nuestros comunes más importantes es la justicia que estamos construyendo. Como decían las compañeras, siempre está detrás o enfrente o abrumadoramente presente la justicia penal, ¿no? Entonces, algo que nos preguntamos siempre es si la justicia penal es nuestra justicia, y parecería ser que cada vez lo es menos. Lo que pasa es que a veces no nos queda otra que recurrir a la justicia penal porque es la justicia que hay. Y es la justicia que utilizan a nuestro favor las compañeras que hacen litigio, por ejemplo, que están trabajando desde el derecho, ¿no? Pero sí sabemos que no es suficiente la justicia penal, y cada vez nos preguntamos más si es del castigo, ¿no es cierto?, lo que nos sana, lo que nos repara, ¿no? Y esto hemos aprendido con muchas compañeras de muchos lugares a lo largo de los años, ¿no? Cuando nos hacen daño, cuando hay un daño contra nosotras, es un daño bien expansivo, lo que decían Ana Guadalupe, Nati y Mar, ¿no? Un solo agresor tiene una capacidad de hacer daño a la redonda porque produce daño en quienes son temporalmente, ¿no es cierto? Quienes sufren daño son víctimas, ¿no es cierto? No nos quedamos en la condición de víctimas, esta no es una identidad nuestra permanente o cerrada, pero sí producen víctimas, ¿no es cierto? Y a la vez están los hijos, las hijas de esas víctimas. Está el daño a la organización, que es desplazado hacia nosotras, porque se dice que nosotras dividimos, que nosotras estamos destruyendo a las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, irónicamente, es la víctima la que destruye la organización, ¿no? O es la figura central del agresor que tiene una onda expansiva muy poderosa porque es quien genera la división, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ese agresor está siempre dentro de un sistema de prestigio, que es de lo que ustedes han hablado, ¿no? Y la izquierda y la organización social también es un sistema de prestigio. Eso nosotras lo sabemos. Y son sistemas de prestigio intocables porque supuestamente tienen una intachabilidad, porque trabajan por la justicia social y por la transformación social, ¿no? Y trabajan contra la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, eso también produce sistemas de prestigio, que como decía Nati y Mar cuando se referían a las ONGs, esos sistemas de prestigio se sostienen con fondos internacionales, con presencia de la cooperación, con organismos internacionales, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotras tocamos con nuestro testimonio esos sistemas de prestigio, estamos tocando también privilegios. Y mientras nosotras luchamos por derechos en otras instancias de las organizaciones sociales, sí se lucha por privilegios también, por sostener, por privilegios propios, ¿no? Y creo que hemos tocado algo que nos pone, como decía Mar, en una contradicción que tenemos que abrazar, acoger y mirar de frente.
tenemos que mirar de frente la contradicción, como decían ustedes, que pone de un lado la demanda de justicia para nosotras frente a un sistema de prestigio, a una corporación masculina que decía Ana Guadalupe, ¿no? Una piensa que está dentro de una organización y está en un espacio de confianza que se parece a una familia, que se parece a un espacio donde hay mucho afecto involucrado, porque nosotras sí queremos pues a los compañeros, ¿cierto? Son amigos, son colegas, son... Y de pronto entramos a ese sistema, ¿no es cierto? Lo tocamos con nuestro testimonio. Y ahí tocamos una contradicción poderosa, que es los sistemas del prestigio que tienen los compañeros, por ejemplo, los privilegios que sostienen, el nombre que tienen. Ahorita que ustedes dijeron nombres y apellidos, estamos agrietando, ¿no es cierto?, lastimando esos sistemas de prestigio, compañeras, y nosotras también nos hemos visto frente a esa contradicción en estos años y cada vez más, porque como nuestra palabra tiene cada vez más valor, es más colectiva, está más cobijada, cuerpada por muchas, entonces cada vez vamos tocando cosas que eran intocables antes, que eran la corporación masculina cuando ésta está en la izquierda, ¿no? Cuando está en las organizaciones adentro, en nuestros espacios mixtos, y le estamos tocando con la fuerza de nuestra palabra, de la palabra de ustedes. Entonces, nos hemos preguntado cada vez más cómo introducir en las organizaciones mixtas, en las organizaciones sociales, la contradicción que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Y cuando hemos tocado con nuestro testimonio, ha habido expulsiones, ha habido aislamiento, congelamiento, que no te pasan las llamadas, que los fondos dejan de llegar o que no voy a participar en este proyecto. Entonces, cuando nosotras construimos justicia, sí estamos derribando a la vez unos sistemas que parecían intocables. Entonces, como no hoy hay poquito tiempo, pero una cosa que yo quería recuperar de los testimonios de las compañeras era cómo recuperamos esa contradicción, ¿no? Porque se desplaza la división, la acusación de divisiva hacia las mujeres, ¿no es cierto? Además, se nos obliga a actuar en unos tiempos apresurados, ¿no es cierto? Los tiempos secundarios son para el testimonio, para tratar los casos de las compañeras, para acoger los temas que proponemos, ¿no es cierto? Entonces, también una forma de seguir construyendo justicia para nosotras es construir nuestro tiempo, es el tiempo de la sanación, es un tiempo lento, es un tiempo que toma mucho para denunciar. Es un tiempo de espera también, ¿no es cierto? De acuerpamiento. Nosotras nos vamos preparando en cada proceso, hablamos con las mujeres de nuestra mayor confianza, de mencionar, decir, hablar de nuestras violencias, es toda una inversión del cuerpo, ¿no? Una enferma, se siente el nudo en la garganta, el dolor de estómago, la imposibilidad de dormir, el miedo de entrar al correo electrónico, porque sabemos que va a haber agresiones por todos los canales de comunicación, el miedo a ver las redes, ¿no es cierto? Porque sabemos que algo nos dirán. Entonces, todo eso que enferma, ¿no es cierto? Además, se nos obliga a vivirlo en un tiempo muy apresurado, el tiempo que tiene la justicia, ¿no es cierto? Que por un lado nos apresuran y por otro la justicia penal que tarda muchísimo. Entonces, ¿cómo construimos nuestro tiempo? ¿Qué tiempo nos damos a nosotras mismas, así como nos hemos dado el lenguaje de la denuncia, ¿no es cierto? Ya sabemos cada vez más nombrar las violencias, las decimos, las nombramos, ¿no es cierto? Con todo el cuerpo, aunque el cuerpo duela mientras estamos hablando, ¿no es cierto? Y ese tiempo, ¿cómo lo construimos, ¿no? También hemos ido aprendiendo a partir de los testimonios de ustedes y de sus historias de tanta fuerza que el término víctima es provisional, ¿no es cierto? El término víctima no nos define, la violación no nos define como mujeres, como personas, ¿no? Los actos de acoso laboral, de acoso sexual no nos definen, pero sí sabemos reconocerlos. Entonces somos víctimas y a la vez vamos a dejar de serlo. Entonces, ¿cómo nos acompañamos entre todas para, sabiendo que hemos sido víctimas, sujetos de agresiones graves, saber que también vamos a ser sobrevivientes, ¿no? Y a la vez sabemos que hay otras compañeras que no llegan a ser sobrevivientes porque son asesinadas, porque se suicidan a partir de acosos y de procesos que se vuelven invivibles o porque no saben, no tienen las posibilidades por muchas razones de nombrar, ¿no? Entonces, hemos pensado también para el encuentro y para nuestros procesos cómo cada vez más sabemos que el término víctima, la palabra es temporal porque no nos define, pero que sí hemos vivido violencias, ¿no? También hemos pensado que nuestras formas de acompañamiento cada vez han sido una forma y con esto voy cerrando, de reducir la soledad de las mujeres. La soledad de la denuncia ha dejado de ser, digamos,
abrumadora, ¿no es cierto? Cada vez más nos acompañamos entre muchas, pero cómo reducimos la soledad de las mujeres y el miedo de irnos a dormir cuando nos quedamos solas, ¿no es cierto? Porque ya hemos tomado el valor para denunciar. Pero en el espacio de soledad, en el espacio de repliegue, digamos, hay una soledad importante que también nos ha enfermado, ¿no es cierto? ¿Cómo sanamos para salir de esta soledad de las mujeres que denuncian y la eliminamos como factor de violencia? Porque la soledad y el aislamiento de las mujeres es un factor de la violencia que vivimos y que denunciamos, ¿no? Y cada uno de estos factores también debe tener un significado político. Le damos un contenido político a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Porque no es anecdótico, o sea, no es algo doméstico, no es que nos dicen, como decía Ana Guadalupe, no es un berrinche, no es un capricho. Entonces, nosotras para construir justicia vamos a decir en cada espacio que esto tiene un valor político, un contenido político y un significado. Esto significa algo en las estructuras organizativas, en esos sistemas de prestigio, privilegio y fondos y plata que nosotras tocamos con nuestras historias, para que se reconstruyan, para que se transformen, porque también sabemos que la superación individual de la violencia no produce transformación social, tiene que ser colectiva, ¿no? Y cerrar, gracias Irma, y cerrar con justamente con esto, ¿no? Que lo más importante en nuestro acompañamiento es que haya contenido político, solo eso quería decir, y que no se trata de un espacio solamente terapéutico, es más amplia que eso la sanación, ¿no es cierto? Eh, que nuestro trabajo no es asistencial, no es escucharnos un ratito y ya, sino de transformación, y por eso nosotras recogemos la palabra de todas, ¿no es cierto?, entre todas, y la vamos transformando en algo que se llama justicia, que todavía no está construido. Y esa es la enorme grieta en la que estamos nosotras ahorita. Hay una justicia penal, sabemos que tenemos justicia transformativa, que tenemos justicias indígenas, que tenemos pluralismos jurídicos, pero eso está en construcción. Entonces, en esa grieta se ubica cada una de nuestras historias, ¿no? Y les quería agradecer por eso, porque el trabajo de acompañamiento solo es posible a partir de la fuerza de su palabra y por eso muchas gracias, compañeros. Gracias, Irma. Yo quería recoger lo que decían Ana Guadalupe, Natimar y también unas cosas que vi en el chat. Nosotras estamos en organizaciones, cuando son mixtas, donde los hombres tienen el monopolio de la decisión política. Entonces, parte de la sanación y de nuestra justicia es disputar el monopolio de la decisión política y el monopolio de la palabra. Todas conocemos compañeros que pueden hablar 20 minutos y cuando una mujer quiere hablar 3 minutos le dicen, ya compañera, ya, esto para después, ¿no es cierto? Eso se llama monopolio, monopolio de la palabra y monopolio de la decisión política, y parte de nuestra justicia es de eso también, la distribución de la palabra. Y eso sí son espacios en disputa, son fuerzas en disputa, eso hay que decirlo, ¿no? Cuando decíamos también, hablaban las compañeras de la sanación es justicia, entonces eso quiere decir que nuestra justicia es multidimensional, que justicia es que sane la tierra también, porque sana la leche materna, porque sana el peso de los niños que nacen en fuentes de agua contaminadas, porque sanan los cuerpos que están sujetos a grados de mercurio que no podemos llevar en el cuerpo cuando estamos al lado de fuentes de extracción. No, entonces significa que sanar es también decir que nuestra justicia es multidimensional, y cuando las mujeres en estas décadas han construido la noción de justicia de cuerpo-territorio, o sea, cuerpo-territorio también es una forma de justicia, indisociarlos, decirles a los compañeros, esto no se separa, el cuerpo y el territorio son indisociables, son indivisibles. Esa justicia multidimensional es también la que tenemos que como ir construyendo, nombrando, ¿no es cierto, compañeros? Gracias a lo que ustedes han construido, a lo que se construye en la tierra, ¿no? Esa justicia es multidimensional, no es una sola, ¿no es cierto? Por eso la sanación tiene nociones cada vez más amplias. Y yo me reía cuando Ana Guadalupe hablaba de nuevas masculinidades y de los talleres, porque son otra forma de seguir perpetuando el sistema de dominación masculina. Entonces yo voy a ser el compañero de las nuevas masculinidades que sigue teniendo el monopolio, pero ya no les voy a gritar a las compañeras o ya no voy a tener una palabra tan agresiva porque tengo una nueva masculinidad. Si las organizaciones no toman posiciones antipatriarcales, no podemos construir justicia. Justicia a secas. La justicia hoy es antipatriarcal o no es justicia, sino cómo, sino qué, ¿no es cierto? Entonces yo por eso me reía a Guadalupe, porque es verdad, estos talleres y las cosas que pasan, o hablar de, por ejemplo, ahora
que en Ecuador empezamos una terrible época electoral, los candidatos hablan de violencia intrafamiliar. Vamos a luchar contra la violencia intrafamiliar y aún la de género ocultan la desigualdad en la violencia, porque estamos hablando de violencia machista en este foro. Y como preguntaban muchas compañeras en el chat, la violencia machista también la ejercen las mujeres cómplices de los sistemas de dominación masculina, las que perpetúan ciertas, digamos, estructuras organizativas, ¿no es cierto? Ahí hay una violencia machista cuyo agente principal son los hombres, eso es innegable. Pero por supuesto que la violencia no solamente es ejercida por hombres, sino en formas de complicidad, de ocultamiento, de mejor no lo digas ahora, chuta, y esto, ¿por qué lo vamos a decir? Pero se nos va a caer todo, ¿no es cierto? Entonces, también ahí hay que pensar que si no hay justicia antipatriarcal, no hay justicia, y eso está en manos de todas, ¿no? Eso ha sido un aprendizaje, por ejemplo, muy importante que ojalá pudiéramos tejer también con las compañeras kurdas que han empezado a tejer en América Latina hace muchos años, ¿no es cierto? Y en sus propios tribunales de justicia de mujeres, ellas lo han dicho, a través de ti, seas hombre, mujer, cómplice, agresor, yo critico a toda la sociedad para su transformación. Y eso se ha venido tejiendo también y yo quería mencionarlo también porque es un aprendizaje con ellas, ¿no? Este, también nosotras, ya ahora sí ya me callo, nos hemos dado la palabra y hemos tomado la palabra colectivamente, ¿no es cierto, compañeras? Y tenemos nuevas palabras para nombrar lo que a nosotras nos pasa, desde feminicidio, que es el caso más claro, ¿no es cierto? Pero como también nos vamos dando palabras eh, que no nos usurpen, como decía Ana Guadalupe, con eso de las nuevas masculinidades, nuestras formas de justicia. ¿Cómo no dejamos que se domestique nuestra palabra? Porque los compañeros todos dicen violencia de género, pero ¿cuántos se nombran antipatriarcales? ¿Cuántas organizaciones son antipatriarcales? Es decir, antiextractivistas, es decir, por la tierra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos nombramos, no? Y lo último que quería decir, lo del tiempo de la sanación también me parece importante, ¿no? Yo personalmente creo que los scratches son legítimos, por ejemplo. Y luego, ¿qué pasa? Hacemos protocolos, los años que siguen a un scratch, ¿qué sucede? Los años que siguen, ¿qué pasa después? Esas son preguntas también a partir de las denuncias, no preguntarnos si estamos siendo punitivistas o no. Todo esto creo que son cosas que nos quedan por tejer entre todas.